우리 삶에 성취될 하나님 말씀 에베소서 1장 3절에서 12절까지 저 여러분 한 절씩 교독하겠습니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되. La palabra que se va a establecer en nuestra vida es Efesios 1, 3 al 12, la vamos a leer juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, vamos a hacer la confesión de fe. Entonces, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros vamos a decirnos, vamos a saludarnos. Nosotros somos Coram Deo del Ministerio de Oración, los jóvenes que hacen oración. Durante esta semana estén en oración, que esta palabra que van a recibir el día de hoy la escuchen como la palabra de Dios y oren para que sea el Señor grabando estas palabras, que esta palabra sea grabada en mi pensamiento, en mi corazón, y mi imagen original sea restaurada. ¿Por qué? Porque Dios responde las oraciones, y yo espero que ustedes, todos los jóvenes Coram Deo, puedan confirmar esto el día de hoy a través de la palabra. Hoy les comparto la palabra con el título de Cristo irreemplazable. Nosotros hace alrededor de ya 5 años estábamos en la época de Corona. Ya pasaron 5 años. Y en ese tiempo no sabíamos. Después de que pasaran unos años, hace unos años no íbamos, antes de eso, nunca nos imaginamos que íbamos a pasar por lo que pasamos durante el Corona. Durante ese tiempo, muchos estándares, muchas cosas cambiaron por completo. Fue un tiempo de muchos cambios. Y lo que más cambió, lo más visible, fue que empezamos a usar tapabocas. Antes de eso, aunque nos diera gripa, no usábamos tapabocas. Pero en esa época, todos los días sacábamos las llaves, el brillo y el tapabocas. Para las mujeres, yo creo que era mucho más cómodo porque no se maquillaban, sino solamente los ojos. Y esto cuando empezó a salir esto, empezaron a decir que en China se empezaron a comprar demasiado. Me acuerdo que hubo una época en que por persona no se podían comprar más de 5 tapabocas. Y entonces yo me acuerdo que una vez estaba hablando de una persona y decía, ay, no logré conseguir los 5 tapabocas. Y en ese tiempo me acuerdo que no me parecía ridículo, sino que la envidié. Porque en esa época era muy difícil conseguir tapabocas. Y me acuerdo que unos jóvenes de nuestra iglesia que eran enfermeros de una manera ilegal, y llegaron a mi oficina y me dijeron, conseguí dos cajas, y me las daban a escondidas. Tengo 2 cajas y me dan las cajas que nadie viera. Entonces me daba tapabocas porque ella era enfermera. Entonces me acuerdo que así hacíamos eso. Y me acuerdo que si la persona que estaba al lado mío tenía estaba sentada al lado mío y le daba corona, las personas que estaban cerca no podían tampoco salir por 15 días. Entonces, me acuerdo que en esa época, me acuerdo que cuando decían que alguien se había enfermado, para que los nuevos creyentes no se sintieran mal, poníamos el nombre de los que eran del equipo, de mi equipo. Y me acuerdo que era como ilegal, pero ellos reemplazaban a la gente que les tocaba hacer
les tocaba estar en la casa durante los 15 días. Y bueno, ya no importa si, no sé, pero me acuerdo que una vez Kipun, que hoy en día ya es pastor asistente, en esa época ya no podía estar en la casa y me acuerdo que ella dejaba el celular en la casa y salía corriendo a la vuelta por donde vivía y después regresaba porque era terrible. Y me acuerdo que nos criticaban muchísimo. Y me acuerdo que todo el mundo juzgaba, hacían otras cosas, pero me acuerdo que juzgaban mucho que viniéramos a la iglesia. Me acuerdo que solamente el staff podía venir. Yo me acuerdo que muchas veces prediqué simplemente mirando a una cámara sin nadie acá. Entonces no tenía sentido porque muchas veces no se podía venir a la iglesia, pero sí se podían ir a cafés. Entonces me recuerdo que los jóvenes salían y se iban a un café. Salían a un café y veían el culto. Y veían el culto en el café. Y como no podían decir amén, porque como a la gente hacían un avisito que decía amén, cada rato lo levantaban porque veían el culto con cámara. Y después me acuerdo que nos tocaba sentarnos de algunos pocos por sillas. Era muy extraño, pero en esa época no se podía. Estaba prohibido alabar, hacer foro, orar juntos. Todas estas cosas, suena extraño, pero estaba prohibido. Y yo me acuerdo que yo les decía yo les decía, por favor, déjenos tener, así nos vamos a poner 2, 3 máscaras, pero déjenos reunir. Les decía a las personas administrativas de la iglesia, pero aún así cuando nos reuníamos aumentaban mucho los casos. Entonces muchísimas personas realmente se enfermaron. Me acuerdo que una semana en que alrededor de 100 personas se enfermaron. Y todos se enfermaron menos yo. Y entonces yo me acuerdo que yo dije, obviamente Dios cuida a sus personas. Y después, y también decía, tenía un corazón arrogante, diciendo, es que los otros no están orando, por eso se enferman. Cuando de repente, en febrero del 2022, me empezó a doler la garganta. Y en esa época si te dolía la garganta decían, pues es corona. Pero yo me acuerdo que yo decía, no, eso no es. Pero en esa época me tocaba presentar en el culto principal. Leer el culto. Era un tiempo en el que me tocaba estar cerca del pastor principal. Entonces cogí, solo por si acaso, me compré un kit en la casa y me acuerdo que lo metí lo profundo de la nariz. Y salió negativo. Entonces usé bien la máscara, el tapabocas. Pero y yo no me sentía mal, la verdad, pero cuando empecé a hablar en ese culto me acuerdo que la voz me salía súper extraña. Y yo decía, y no se arreglaba. Entonces en ese momento dije, eso está raro. Y me acuerdo que hice lip sync cuando estaba haciendo esa alabanza. Y lo que más me preocupaba era que el pastor principal de la iglesia estaba cerca y cuando eso se termina tocaba darle la mano. Y yo no podía pensar, o sea, no puede ser que él se pueda enfermar por mi culpa. O sea, eso no puede pasar. No puede pasar. Entonces yo me acuerdo que había un coso de desinfectar cerca y hay un momento en que tocaba darle la mano al pastor al final. Entonces me acuerdo que antes, cuando él estaba orando, yo me llené las manos de antibacterial y cuando leí la mano él me dice, ¿qué te pasa? Y después me acuerdo que cuando eso terminé, llegué a la casa y volví a hacer llegué a la oficina. Y hice otra vez, volví a hacer el examen que uno hace solo y me acuerdo que salió positivo. Y no le dije ni a mi equipo, no le dije a nadie porque me podían traicionar. Porque igual me tocaba hacer el culto de jóvenes. Entonces me acuerdo que en esa época, para cualquier cosa uno tenía que hacerse un examen siempre antes. Entonces, si eran dos líneas positivo, una línea negativo, pero entonces me acuerdo que el estándar de todas las cosas para viajar, para ir al hospital, para ir a cualquier lado, era ese examen. Y si usted salía o algo se había expuesto, tenía que quedarse solo en la casa unos días. Aislamiento. Y estos no son recuerdos. Nosotros nos preguntamos cómo podemos evaluar nuestro estado espiritual. ¿Cómo podemos saber si mi estado espiritual está bien? ¿Cuál es el kit? ¿Cuál es la forma para evaluar mi estado espiritual? ¿Cómo sé si necesito tratamiento o si estoy saludable? Si tengo un estado espiritual que pueda salvar a otras personas o un estado que va a afectar a otras personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto en común entre un virus y el estado espiritual? Es que ambas cosas no son visibles. Y el Señor nos respondió esta pregunta a través de la palabra del púlpito de la semana pasada. El Señor
nos dijo que el agradecimiento era necesario. Nosotros que éramos pecadores fuimos escogidos, hechos santos y estamos recibiendo el amor de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios por la gracia de Dios. Y cada día podemos disfrutar esto y si lo disfrutamos, estamos en un estado espiritual sano. Y de ser así pueden salir y encontrarse con cualquier persona, pero si están siendo afectados por lo que dicen las personas, si están en críticas, si están en las emociones, entonces tienen un problema espiritual. Y aunque ustedes no se den cuenta, están afectando a otras personas. ¿Quién quiere contagiar a otras personas de virus? Nadie. Sino que yo no sé que lo cargo y contagio. Y tienen que aislarse. Y no es un aislarse de quedarse solo como el corona. No, tienen que alejarse y de todo y escuchar solamente la palabra de Dios, ninguna otra cosa. Y tengo que decir, realmente lo más importante es reconocer, yo espiritualmente no estoy bien, necesito de Dios. Y porque nuestra vida es importante, cada día, cuando empezamos el día, cuando vamos a dormir, tenemos que tener este kit y evaluar cuál es nuestro estado espiritual. Nuestro Dios es el Dios de amor. Si nosotros nos detenemos delante de Dios solamente un momento, el Señor restaura nuestro estado espiritual a agradecimiento. El agradecimiento por la salvación. Nosotros estamos escuchando esto todo el tiempo, pero porque lo escuchemos mucho no quiere decir que realmente estemos agradeciendo. Eso a veces pasa que cuando nosotros escuchamos algo mucho creemos que lo estamos haciendo, pero no es así. Y porque en la palabra todo el tiempo estén hablando del agradecimiento por la salvación, no quiere decir que yo realmente esté agradeciendo la salvación. Que porque sé mucho de corona o algo no quiere decir que yo me mejore del corona. Realmente tenemos que recibir tratamiento. Y una persona que más que cualquier otra cosa tiene agradecimiento por la palabra, más que cualquier otra cosa, agradece el recibir la palabra de Dios. Dios usa a esas personas quienes agradecen su palabra. Dios no le queda más. No le queda otra opción sino usar este tipo de personas. ¿Por qué? Porque creen en la palabra de Dios y eso lleva a que la persona viva en gozo, viva en felicidad. Esta es la ciencia espiritual. Por el contrario, si hay una persona que solamente habla de preocupación, solamente habla de queja, esas cosas que están adentro de esa persona no puede disfrutar la felicidad. Y pueden decir, yo soy muy negativo pero soy feliz. No es así. No es posible. Yo amo a los jóvenes de Coram Deo y yo espero que todos ustedes puedan disfrutar de la felicidad que el Señor les ha dado. Yo les dije el miércoles, en el culto del miércoles, disfruten de este tipo, por decirlo de alguna manera, de egocentrismo bíblico, evangélico. No dejen, y el tener la fe de no dejarse quitar lo que el Señor les ha dado. No hay nada más importante que disfrutar este evangelio, porque solamente así pueden ser restaurados. Así que espero que este día no solamente agradezcan el evangelio, sino se vuelvan de una naturaleza de agradecimiento. Ahorita todo el campo está siendo engañado por diferentes mentiras. Yo les dije la semana pasada, pero es como ahorita la gente está diciendo, por decirle a las personas que se bajen de un barco que se está ahogando, que se está hundiendo, por decir eso nos están diciendo que somos extremistas. Pero ¿qué tiene de extremo eso? ¿Qué tiene de extremo decirle a una persona que se va a subir a un avión que se va a estrellar que se baje? Eso no es extremo. La situación es extrema y por eso hay que decirlo así. Es una generación que está bebiendo veneno y no sabe, cree que simplemente es agua. Pero la palabra dice claramente en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y la gente no sabe que es hijos de Satanás. ¿Y qué es lo que quieren? Yo recibir conocimiento, yo vivir como yo quiero. Y así es como vive todo el mundo. ¿Por qué? Porque por este evangelio, por este versículo, se puede definir a todos los creyentes, todas las personas que están viviendo separadas de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es Satanás? No hay verdad. Desde el comienzo ha sido mentiroso. Y si es un mentiroso, si no hay mentira en él. Dice, cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere decir? Es lo completamente opuesto a Jesucristo. No es que muestre o que haga algo miedoso, sino que hace que la gente
crea mentiras. ¿Y cuál es la mentira más grande? La mentira de pensar que se puede reemplazar a Jesucristo. Vamos a leer versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente en Jesucristo hay bendiciones en los lugares celestiales. La única forma es en Cristo. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición de los lugares celestiales? El ser humano que estaba separado de Dios, poderse encontrar con Dios. Nosotros, para recibir esta bendición, nosotros tenemos que haber sido predestinados desde antes. Y solamente por esa gracia de haber sido predestinados, podemos creer en Jesucristo. Fuimos hechos justos, fuimos santificados. ¿Por qué? Por el amor del Padre. Y no hay nada que pueda reemplazar a Jesucristo para nosotros. Y es lo que hace Satanás, es decir, no, ese Cristo se puede reemplazar. Miren, una persona que no ha podido beber agua por una semana, va a beber lo que sea que usted le dé de tomar para poder tratar de solucionar esa sed que tiene. Últimamente, la verdad, no hay nada que la gente no tiene. Es muy cómodo vivir en esta generación. Yo creo que todos ustedes así. Nosotros, la verdad, no es hace mucho tiempo, pero recientemente realmente podemos hacer pedidos en internet, llegan en cualquier momento. Yo en la casa tenía una silla y estaba funcionando muy bien y me acuerdo que la busqué en internet, inmediatamente la encontré. Esto es chistoso, pero el domingo pasado, antes del culto del domingo, yo, ya como no usamos máscara, a mí me tocaba también hacer la presentación. Entonces yo me acuerdo que lo siento contarles esto, pero tenía un pelito en la nariz. Lo siento por contarles esto, pero el punto es que tenía eso y pues eso no se ve en la cámara, pero no quería que saliera. Entonces yo me acuerdo que yo me lo quité y salí para el culto. Y me acuerdo que me vi en el espejo antes de salir a predicar. Y cuando me vi en el espejo, por un momento estaba lleno de sangre. Entonces creo que con las tijeras me corté también la nariz. ¿Por qué? Porque lo hice muy de afán. No sé por qué soy tan afanado, pero bueno. Entonces me acuerdo que me dio mucha pena, me dio vergüenza. Y yo, pero ¿por qué soy así? Entonces, inmediatamente, en ese momento, compré en internet un cosito para cortarse los pelitos de la nariz. Y al día siguiente ya lo tenía en mi casa y yo, wow, eso es súper chévere. Las mujeres también lo pueden usar, es chévere. Es muy joven, es muy cómodo. Pero esta generación es muy cómoda. Ya, yo creo que ahora todo el mundo compartir información, todo el mundo sabe. A veces uno le dice a la gente, usted sabe esto, usted vio esto y todo el mundo, sí, ya lo sé. Tenemos el mismo algoritmo porque todos conocen lo mismo. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabe este mundo? La forma de ser feliz, la forma de vivir de acuerdo al diseño original, la forma de vivir en paz. Por más que se estudie, por más que se tengan maestrías, doctorados, no se ha encontrado la respuesta. Si se pudiera pedir en línea esto, ya lo hubieran pedido, pero no es posible. Y cuando no conocemos algo, 1 o 2 veces está bien, pero cuando pasa el tiempo y no sabemos esto y quedamos en ansiedad es muy difícil. Y como no hay una respuesta, entonces la ansiedad continúa, no hay paz. Y si el temor, la ansiedad, la preocupación que está en mí, si no la puedo quitar. Por más cosas que yo tenga, si esto no se quita, no puedo disfrutar. Un pez que está fuera del agua, por más cosas que tenga, si no está en el agua, no va a estar bien. Por eso yo la semana pasada les dije, no tiene sentido decir que viven bien separados de Dios. ¿Por qué? Porque esa no es la imagen original.
poder dormir y comer 3 comidas es vivir bien. Así viven los animales. ¿Eso es vivir bien para nosotros? ¿Es una predicación muy extrema? Un pez que está fuera del agua, no, si está fuera del agua no necesita nada más por más cosas que le den. No, no importa lo que tenga, necesita estar en el agua. Lo mismo pasa con el ser humano, no importa lo que tenga, si está separado de Dios, no tiene lo más importante, no tiene a Cristo. Por eso es que la Biblia dice que el ser humano necesita a Cristo. Y esto es lo que la palabra está diciendo y nosotros también sabemos. ¿Ustedes creen que Satanás no lo sabe? Claro que lo sabe, por eso miente todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no conozcamos a Cristo. Para que teniendo más cosas, para que obteniendo todo lo que queramos, tengamos todo, pero no busquemos a Cristo, no tengamos a Cristo. Y entonces nos engaña. Y nos dice, puede reemplazar. Y la gente se deja engañar con eso. Y entonces buscan un Cristo equivocado que le solucione todas las cosas. Porque es raro no creer en nada. Entonces Satanás les da un Cristo falso. Y cuando ustedes empiezan a entender qué es lo falso, empiezan a ver cosas que no vieron. Yo me acuerdo cuando yo era pastor asistente en otra iglesia. Yo me acuerdo que había una iglesia, había unos jóvenes en otra iglesia. Me acuerdo que no era un lugar que no vivían como muy bien. En Seúl no hay muchos lugares así. Era raro. Había un colegio, había todo, pero todo era a mucha distancia. Entonces, en uno de esos lugares estaba la iglesia, y en esa iglesia, una iglesia nuestra. Y en ese lugar había un culto de la mañana. Y me acuerdo que yo estaba yendo a la madrugada, a las 5 de la mañana para la oración de la madrugada, y una joven que trabajaba en bares estaba terminando de trabajar. Entonces, cuando yo iba al culto, yo la veía ya terminar su trabajo. Y nos cruzábamos. Y se notaba que no tenía más de 20, 22 años. Y se veía muy sencilla. Y yo siempre la veía salir de un bar en las madrugadas. Obviamente yo nunca hablé con ella, pero siempre la veía pasar y yo pensaba, realmente, con seguridad, el sueño de esta muchacha cuando era niña no era vivir de esa manera. Y no era que yo la estuviera juzgando, sino que realmente de corazón me daba mucha tristeza. Yo sabía que cuando esa niña estaba en el colegio, o sea, quien sea, nunca soñó vivir así. Ese trabajo tal vez no es el mejor, ¿por qué lo hará? Y entonces después entendí, claro, para esta muchacha, su Cristo es el problema, es su Cristo, es el dinero. Ella siente que si tiene dinero, sus problemas se van a solucionar. Y por favor, miren a sus amigos, a la gente que está cerca. Piensen en las personas que no creen en Dios. Ellos tienen su Cristo falso. ¿Qué significa esto? Ellos creen que si tienen esto, van a estar bien. Y dice, entonces si tuviera personas, si me casara, si tuviera dinero, entonces se van a solucionar mis problemas. Y eso es un Cristo equivocado. Al final, ¿qué es eso en conclusión? Egocentrismo, lo que yo quiero, que las cosas sean como yo quiero que pasen. De algunas personas quiero recibir dinero, algunas personas quiero recibir reconocimiento y es lo único que quieren. ¿Y por qué se aferran a un Cristo equivocado? Porque tienen heridas. No hay ninguna persona que no tenga heridas. Todo el mundo tiene heridas y no es como que quieran tener heridas, sino que en el ambiente, en el entorno en el que viven siempre vienen circunstancias que los lastiman. Y entonces la gente siempre dice, no, yo recibí más heridas o así. ¿Y cuál es el inicio de esas heridas? ¿Esas heridas vinieron de un mico, de un mono? No, vinieron de Adán y Eva, de que se separaron de Dios. Fueron separados de Dios por ser como pecadores. El ser humano no podía seguir de ningún punto de vista una palabra diferente a la palabra de Dios, pero lo hicieron. Y esa herida quedó en toda la humanidad. Y esa herida, si no es Cristo, no puede sanarse. Por eso es que la gente ahora no conoce a Cristo y en la herida que carga se aplica cosas diferentes. Sin importar qué creemos, sin importar qué se están aplicando para sanarlo. No les importa, solo lo empiezan a aplicar. Y hay jóvenes que sufren de atopia y me han dicho lo siguiente.
que si tienes atopia y te aplicas esteroides, te mejoras temporalmente. Pero decían que si sigues comiendo harina, si no te cuidas, entonces después esa atopia se pone aún peor. Entonces es verdad, es así. El Cristo equivocado nos hace, estas cosas nos hace pensar que se soluciona un poco, temporalmente las cosas se ven bien, pero al final es peor. Y después pensamos, entonces que ganemos más dinero, que pasen más cosas, que ganemos más dinero o algo. Esa tampoco es la solución. Esta semana estuvo la tragedia de la niña que se llamaba Kim Hanner, que murió, que fue asesinada por una profesora en el colegio. Y más que cualquier otra cosa, lo que me molestaba era lo que es Satanás el que hace eso. Obviamente me daba mal genio y es muy frustrante como que hayas matado a una persona, a una niña de 8 años con apuñaladas. Y decían, no, es que esto es por depresión, ella hace esto. Entonces yo les digo, esto no tiene sentido. ¿De verdad ustedes creen que realmente es solamente depresión? Uno a veces no puede cortar otras cosas porque da impresión. Pero una persona que es capaz de asesinar a una niña de esa manera, eso es un problema, una herida más grave. Y lo que la gente dice, los comentarios de la gente, ¿cuáles son? Maten a esta persona, que se vuelva la pena de muerte. Eso es lo que decían todos los ciudadanos. Y yo por el contrario, escuchando eso, yo entiendo que obviamente hay que hacer una investigación extra para la señora, la profesora de este colegio, que cometió el asesinato. Sin embargo, con seguridad cuando esta muchacha empezó la carrera, nunca pensó que iba a terminar matando a una persona, una estudiante. ¿Y esto por qué pasa? Porque no pudo conocer el Evangelio. Ahorita hay muchas personas acá que son profesoras y saben que no es porque no tienen nada que hacer que se vuelven profesoras, sino que es muy difícil. Muchas personas también sueñan con ser profesores. Y hay gente que dice, no es profesor porque es así. Ustedes tienen que creer en Cristo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿No es nuestra responsabilidad? El Señor le dio el Evangelio a la iglesia. Y estamos viendo cómo la gente se aferra a un Cristo equivocado y no les estamos diciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Buscan otro Cristo, un Cristo que se le ha parecido. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos que del mundo y no de según Cristo. Y la gente, ¿qué pasa? Hay un Cristo diferente. Y entonces hay otras cosas que dicen, esto es como que está funcionando, entonces van y hacen meditación. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, aunque no sean creyentes, lo son. Y entonces buscan tener, no pueden tener la gracia y creen que tienen que yo tengo que hacer, yo tengo que solucionar. Y entonces ya tienen esta religión, estos estándares de la religión. Y como no pueden ser peligrosos, entonces buscan ser menos como terribles. Y entonces dicen, es que yo no sirvo para nada, yo no soy nada. O dicen, es que yo me esforcé mucho y las cosas no salen. Yo no sé si lo que usted piense tenga sentido en los estándares de este mundo, pero para Dios no tiene sentido. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y los calmos y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No importa lo que se diga, lo que se haga, más lo lindo que sea al exterior. En el momento en que entra el viento, el bebé no tiene protección. Por ejemplo, si se daña como algo, una superficie, y yo sigo y yo la golpeo y la golpeo y la golpeo para que se solucione con un martillo, pero al final termino haciendo lo mismo que hacía antes. No se va a solucionar la raíz del problema.
Y yo les pregunto, ¿qué Cristo tienen ustedes? Vamos a empezar. Vamos a leer el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar, ¿verdad?, con nosotros en toda bondad, sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según sus beneplácito, el cual se había propuesto en el principio. Lo que el Señor se había propuesto en el comienzo era salvar nuestros pecados. ¿Dónde está eso? Está aquí. Que, que Jesús el Cristo significa que todos los problemas del pecado se terminaron. Que todas las cosas se hayan unificado en Cristo. Que dice que todo se solucionó. Y usted tiene que poder decir esto claramente. ¿Por qué? Porque el pecado no se puede solucionar de otra manera. Y la única manera es Jesucristo. No hay otro Cristo. La única forma es Jesucristo. Lo único que necesita el ser humano es a Jesucristo. Después pensamos en el dinero o en cualquier cosa, pero la esencia que es Jesucristo no se puede reemplazar con nada. Y las personas que entienden esto viven una vida de fe donde saben que nada puede reemplazar la importancia con Jesucristo, de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su fortaleza, a fin de que seamos para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que principalmente esperábamos en Cristo. ¿Para qué vivimos nosotros? Para alabar a Dios y darle gloria. Y pueden decir, pero yo no he hecho nada bien. Y es cierto, pero el Señor recibe gloria porque Cristo está en cada uno de ustedes. No hay nada que yo pueda hacer que sea más grande que la obra que hizo Cristo. Y entonces por eso no se busquen ustedes en un espejo o en otro lugar, sino búsquense en la palabra de Dios. ¿Quién dice Dios que yo soy? Dice que me escogió desde antes de la fundación del mundo, me dio bendiciones en lugares espirituales. Yo ya tengo absolutamente todo. Si ustedes siguen leyendo después, el Señor dice a través de Pablo, miren, ustedes eran pecadores y Dios los salvó a ustedes. Ustedes seguían a Satanás, pero ese Dios los trajo hasta acá por la salvación que preparó para ustedes. Y entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta es la gracia sobreabundante que Dios nos ha dado y esto no se puede reemplazar. Y entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Y es la siguiente generación. Y solo así el Señor va a ser visto. Aunque una persona diga, no, ese no es el camino. Ahorita, cuando ustedes ven en los mapas, uno puede hacer zoom in y zoom out a las fotos. Entonces uno puede ver todo grande y puede también hacer zoom. Entonces uno puede ver todo el mundo, después ver solo Asia, después ver solo Corea, después ver solamente los jóvenes. Y en todo eso, yo espero que ustedes caminen el camino de entender que solamente en Cristo hay salvación y que si no es Cristo no hay nada que podamos hacer. Ustedes son jóvenes que no pueden ser reemplazados. Y hay mucha gente que cree que porque tiene dinero entonces cree que es suficiente. Pero hasta nosotros no tenemos que vivir así. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes y no nos queda más que ser diferentes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer cada día es cambiar la razón por la que vivimos. Y solamente Jesús es el Cristo. Eso es lo que tenemos que proclamar.
Solamente a través de Jesucristo, a través de esto, el Señor obra. ¿Por qué? Porque a través de Cristo está el verdadero agradecimiento por la salvación. En el momento en que Dios quiere, en el lugar en el que Dios quiere, la manera que Dios quiere. Si yo estoy en ese lugar, Dios es feliz. Y de ser así, yo disfruto y el Señor cambia las otras cosas. Mucha gente cree que el reconocimiento, que el dinero, que otro éxito es la respuesta, pero solamente Jesucristo es la respuesta. No hay nada que lo pueda reemplazar. Y yo espero que ustedes disfruten esto. Conclusión. Últimamente los bienes son muy costosos, ¿cierto? Yo me acuerdo que hace ciertos años un set de McDonald's era como 6,000 won y ahorita está como a más de 9,000. Y me acuerdo que ya las hamburguesas son muy caras. Para comprar una hamburguesa más casera en los restaurantes son como 15,000 won. Entonces yo me acuerdo que ya, o sea, ahora yo me he dado cuenta que muchas personas simplemente compran y cocinan, no compran kits para preparar y calentar en la casa. Y hace poquito vi una hamburguesa. Me acuerdo que vi una hamburguesa deliciosa y eran como 300 calorías. Y estaba en la casa y lo vi, pero no me lo podía comer. O sea, era casi imposible comerme este pan. Era un pan. Si no hay un sistema, es muy difícil. No hay continuidad. Por el contrario, si en algún lugar venden en un lugar muy económico y después al año siguiente suben el precio, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya hay un sistema. Nosotros no somos personas que vamos a vivir acá y después vamos a ir al cielo para vencer. Nosotros estando en esta tierra tenemos que ser continuos, y para poder ser continuos tenemos que creer en la palabra. ¿Y cómo puedo creer? ¿Cómo puedo pasar el tiempo y creer a esto? Tiene que haber un sistema en mí. ¿Y qué es esto? Tengo que personalizar el evangelio. ¿Qué significa personalizar el evangelio? Tomar mi vida y tomar la palabra y poder mostrar, porque si no es Cristo no es nada. Poder resumir mi vida en 3 cosas: pecador, justo y testigo. Era un pecador que no tenía nada que hacer y por la gracia de Dios creí en Jesús y ahora soy justo. Y ahora soy una persona que que puede vivir predicando el evangelio como un testigo. Estas 3 cosas definen mi vida. Y estas personas, sin ningún tipo de motivación, pueden disfrutar de la palabra. Sin ningún tipo de motivación extra. Solamente con la motivación de poder salvar. Cuando tenemos la unidad con nuestro equipo, unidad con la iglesia, unidad con los líderes, vamos a poder disfrutar y establecer un sistema para que haya continuidad de esta palabra. Nosotros estamos en muchas actividades, en muchas cosas, y yo sé que a través de ustedes el Señor va a preparar un nuevo equipo para la salvación de las naciones, para que haya sanidad en las naciones. Y vamos a soñar este sueño y continuamente yo espero que sea un tiempo en que sea un tiempo para crear un sistema en sus vidas. Ya recibimos la palabra, vamos a orar. Que realmente sea Cristo, que Cristo no sea algo que hablemos una solamente vez, sino que hasta el día que vayamos al cielo, prediquemos de esta verdad. Vamos a orar juntos.